Bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la industria del auto eléctrico, de la materia de expresión oral y escrita. Muy bien, primero que nada vamos a entrar en el contexto un poco histórico de lo que vamos a explicar acerca de lo que es la industria de lo que es el coche eléctrico. Primero que nada, vamos a retroceder unos cuantos años. La idea general es que el coche eléctrico es algo completamente como actual, como más revolucionario, cuando en realidad esto no es tan así, sino que más bien los medios no han hecho énfasis en ese aspecto. Tenemos, por ejemplo, que la idea ya tiene casi 200 años, y a lo mejor es algo llamativo en el sentido de decir, si tiene tanto tiempo, ¿por qué no se ha logrado establecer? Y vamos a entrar en detalle ya para estas cosas con lo que es unos cuantos datos, ¿no? El primer vehículo nos dice que data desde 1834. Hablemos de una época de lo que sería justo después de la revolución industrial, empezó a haber un avance y un desarrollo tecnológico más alto y, por decirlo así, un poco más potente. Hablamos del desarrollo de máquinas, de la evolución de herramientas también, y con ello, pues obviamente, el desarrollo de nuevos o nuevas tecnologías. Aquí entramos en algo curioso y es que en un principio la competencia entre el auto eléctrico y el de combustible, el de gasolina, ya estaba sentada. Sabemos cuál es el claro ganador, que pues, ha llegado hasta nuestros días, pero evidentemente primero que nada hay que entender que esto ya se viene dando desde hace casi 200 años. Ya lo que es el modelo comercial es desde 1852. Hablamos de un vehículo obviamente pues de esa época que es más relación a una carreta con motor que prescinde ya de lo que es la fuerza animal, pero en este caso con un motor eléctrico. En este caso pues se lo debemos más que nada en ese sendo sentido a los franceses, que es Gaston Ponté y Camille Faure, que hicieron el esfuerzo por poder asentar un poquito más el avance, haciendo que las baterías fueran eléctricas, ya que del primer vehículo, de hecho, ni siquiera eran recargables, eran baterías intercambiables. Ya vamos a entrar en detalles del por qué no funcionaron. Bueno, se trataba de modelos revolucionarios, en el sentido de que pues obviamente era increíble tener un motor que se moviera con baterías y ya no tuviéramos que necesidad de recurrir a fuerza animal, por ejemplo de bueyes o de burros o incluso de caballos, que era lo más común en la Europa, pero pues tenían la desventaja de los costos. Hablamos de, como toda tecnología nueva, pues las baterías recargables en ese entonces eran bastante costosas, incluso más que hoy en día si lo pudiéramos transferir a los costos actuales. Y bueno, el motor de combustión resultó ser mejor eh, y tener una ventaja pues bastante más clara con un vehículo eléctrico, más en ese entonces, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues recargar una batería conlleva tiempo y requiere ciertas herramientas, pero para un vehículo de combustión, pues básicamente solamente requerirías un bidón, es un tanquecito, una botella, lo que tuvieras, relleno de combustible, lo depositas en el tanque y está listo. Es una clara ventaja, más bien efectiva, a procesos de eficiencia que realmente ser algo sumamente grande. También otra cosa es que pues, era mucho más barato realmente el combustible en ese entonces. No era la gasolina que tenemos hoy en día, de hecho incluso se llegaba a vender en lo que le llamaban farmacias porque se pedía como una especie de destilado de petróleo, no era un combustible que es lo que hoy en día tenemos que es entendido la gasolina. En la época es diferente. Ya avanzamos a lo que es nuestro siglo, en pleno siglo XX, y lo que es más reciente es que tenemos ya el primer eléctrico en forma, ¿no? Que es la marca automotriz, que fue la primera en crear, fue la Peugeot, es francesa obviamente. Crearía el Light Seal Vehicle en 1941. Es un coche parecido a la época de los escarabajos. Este vehículo, pues obviamente al ser eléctrico, lo hicieron pequeño, tenía una autonomía de 80 kilómetros. Es poquito, a una velocidad máxima de 36. Estas características
más que ser de un vehículo, se compartían con las de lo que entonces sería una especie de motocicleta, porque la idea, ahorita lo vamos a ver más adelante, que ya se gestaba desde esos años, era que un vehículo fuera eficiente, fuera eficaz y fuera ahorrativo para lo que es el movimiento en el entorno de ciudad. Estamos hablando de que en ese entonces París básicamente era una capital, pues ya saben algunos, es una capital un poquito reducida. Y el movimiento pues en un vehículo tenía la finalidad simplemente de ser eficiente en una ciudad pequeña porque no requeríamos la potencia o la velocidad o las características del motor, por ejemplo, que tenemos hoy en día con vehículos más avanzados o incluso deportivos. No tenía sentido de querer ofrecérsela a un mercado que solo buscaba moverse de manera económica y eficiente. Ya, entonces avanzamos un poquito, vamos a irnos a los años 90. Y la gente ya no lo recuerda, ¿no? Porque es algo que se está dando actualmente más que nada en Europa. Pero en Estados Unidos ya se había iniciado o se habían puesto las bases para lo que es requerir ya de manera política y de manera eh, por sí global lo que es la proposición de una serie de implementos, de reglamentos, incluso de exigencias por parte de los gobiernos para impulsar la industria de los vehículos eléctricos. Recordemos que ya se habían dado anteriormente otras sedes en lo que es las Naciones Unidas en torno a lo que es el cambio climático. Y una de las que fue tocada fue precisamente las industrias, y en este caso las que crean polución, que sería la fabricación de autos, pero también los autos como tal. Por ejemplo, los autos de combustión sabemos que tienden a expeler dióxido de carbono y son autos muy contaminantes en este sentido, aunque se han hecho avances, pero realmente no se ha logrado reducir lo suficiente. Algo que hizo Estados Unidos fue poner sobre la mesa una especie de documento que exigía a las industrias por lo menos tener una pequeña participación o un impulso pequeño a lo que es el auto eléctrico. Y por ello tenemos a General Motors, que en ese entonces era una de las más grandes. Tuvo lo que es la idea en 1990 de poder fabricar un auto que se llamaría el EV1, que vamos a decir las siglas serían Electrical Vehicle One. Fabricaron unas 1100 unidades y de hecho es un vehículo pues bastante curioso porque tenía un diseño que trataba de diferenciarse de lo que es los vehículos de ese entonces y tenía líneas muy modernas, la verdad, para la época. Y era un coche especial porque era un biplaza. Nos referimos a que, a diferencia de los autos que tenemos comúnmente, sabemos que tienen un espacio hasta para 4 personas, en algunos casos hasta 5, pero esto solamente podía hacerlo con 2 y tenía uno que es un alcance de 225 kilómetros de recorrido con una sola carga completa de batería. El otro detalle fue cómo General Motors impulsó su idea, y es que el coche no podía ser adquirido, en el sentido que tendemos de comprar un auto, que es acudir con el fabricante y comprarlo y ser completamente dueños independientes del mismo. En este caso, la idea de General Motors era hacerlo mediante un método que se llamaba leasing. En palabras cortas, vamos a decir que es una especie de renta por contrato. Tú firmabas un contrato para tu modelo y tenías que pagar una mensualidad. Por ejemplo, el contrato generalmente era de 1 o 2 años y tenías las mensualidades que pueden ser pagadas cada mes o en un solo pago de anual, completando todas las mensualidades. Esto fue llamativo porque realmente llama la atención que un vehículo que se consideraba revolucionario no pudiera ser adquirido. Una de las cosas que pasaron fue que General Motors decidió abandonar la idea de repente, ¿no? Y destruyó incluso todas las unidades. Solamente existe una que está en un museo. Se dice que hay otras que están conservadas por lo que serían entonces sus arrendadores y que lograron, por decirlo así, evadir, pero no se sabe exactamente qué pasó con ellas.
Ya lo que es el programa en 1990, pues se había visto que tenía potencial, pero las empresas como General Motors y con este proyecto del EV1 pues, se dieron cuenta de algo un poquito turbio en relación a la industria y más que nada las ganancias que se daban. El auto eléctrico va a ocasionar, o me han dicho, ya en ese entonces ocasionó unas serie de consecuencias que las fabricantes no veían muy bien. Por ejemplo, en este caso General entendió lo costoso que era hacer el EV1. Aún a la fecha los autos eléctricos son uno de los elementos más costosos, siendo que incluso tienen menos partes que los autos de combustión, pero se sigue entendiendo que son mucho más costosos en producir. Pero tienen un costo secundario que lo diferencia de los autos de combustión, o sea, de gasolina. Los autos eléctricos no tienen. Y es una estrategia muy sencilla. Es que vender los autos generalmente conlleva dinero que ingresa a la industria del automóvil incluso después de venderlo y fabricarlo. Vamos a entrar en detalles. Como podemos ver, tenemos la parte de, en este caso, de un auto de combustión, de gasolina. Tú vendes el auto y tiene un uso de algunos 3 años. Entonces comienza un deterioro mecánico después de 3 años. Hablamos de muchas piezas que componen un motor simple. Aquí entramos a lo que es el reingreso de recursos hacia la industria automotriz. Con los coches de gasolina hay que sustituir piezas. Por ejemplo, tenemos que, hay que sustituir filtros de aceite, filtros de aire, válvulas, incluso bujías. Son elementos pequeños, pero que a la larga representan un ingreso bastante fuerte a las industrias del auto. Ahora vamos a entrar en detalle con el auto eléctrico. En este caso hablamos de un modelo que se vende, pero que no tiene la complejidad de un motor de combustión interna. Hablamos de un motor que funciona mediante una inducción de una carga eléctrica, mucho más pequeño, más eficiente. La vida media está atada a la batería. Aquí es importante recalcar que ya no estamos hablando de un motor de combustión que tiende a generar calor y a desgastarse o desgastar alguna de sus múltiples partes, sino que hablamos de que ya está atado básicamente a la duración de un componente esencial que es la batería. Y las baterías generalmente no tienden a estropearse en un corto plazo. Muchos fabricantes han establecido la medida entre 6 y 7 años para que una batería comience a dar señas de deterioro. Y hablamos de deterioro, ni siquiera hablamos de algo que diría, ha dejado de dar señales de funcionamiento, ¿no? Simplemente retener menos carga sería una señal de deterioro, pero no dejaría de funcionar. Y tenemos lo otro, que es menos complejo de reparar en algunos casos, y esto es importante, ya que hablamos de la industria secundaria, en este caso talleres que se dedican a la reparación, también tendrían una bajada de demanda. Los autos eléctricos generalmente ya no tienen las fallas que tiene un motor de combustión. Ya simplemente nos regalaríamos a lo que son componentes de las ruedas, de chasis y de tren automotriz, pero incluso con ello, son fallas que no son comunes, ni siquiera son tan seguidas. Ya hablando de esto, vamos a hablar en lo que acontece hoy en día a la carrera del auto eléctrico y una de las más prometedoras se está dando en el impulso europeo. En el contexto de Europa, por ejemplo, Noruega ya se encuentra a la cabeza de lo que es adquirir vehículos eléctricos. Ya no tanto por sus legislaciones gubernamentales, sino ya por la propia decisión de los consumidores. Europa propuso que quiere 30 millones de coches eléctricos para 2030. Este viene dado por varias industrias europeas que tienen ya las vistas en dejar de producir vehículos de combustión y enfocarse 100% a los sistemas eléctricos. Lo otro es una cuenta regresiva que ya ha dado que para 2035 Europa tiene la intención ya de prohibir la producción y la venta de vehículos de combustión. Esta fue presentada en la Unión Europea mediante el proyecto denominado Fit for 55.
que hace referencia a una fase, ya que básicamente este plan europeo tiene primero a impulsarse por fases. La primera es que es en 2035 ya prohibir la venta de vehículos, lo que va a obligar a todos los fabricantes de la industria finalmente a decidirse a terminar ya la producción de vehículos de combustión y centrarse únicamente en los eléctricos. Las consecuencias de esto actuales son para los grandes fabricantes, obviamente son tanto europeos como estadounidenses, ya que también ellos pues tienen una parte del mercado europeo. Los estragos se empiezan a sentir en estas industrias, ya que pues vimos anteriormente sobre la base de los ingresos que representa la venta posterior de un auto, pues ya han tenido sus consecuencias en estos fabricantes, ¿no? Una de las cosas que se dio hace tiempo fue que Volkswagen, por ejemplo, junto con muchas otras, apelaron a lo que es el Parlamento Europeo, incluso en sus propios países. Cuando Angela Merkel estaba todavía siendo eh, una, ¿cómo decirlo?, una encargada de lo que es el sector de ambiental de Alemania en ese entonces, estamos hablando hace alrededor de unos 15 años, se impugnó que la ley no podía obligar a los fabricantes a ser más eficientes ecológicamente con sus productos y lo transfirió mediante una negociación a que fuera un modelo voluntario. Esto que es muy sencillo, Volkswagen puede seguir fabricando vehículos de combustión y es a su voluntad si quiere que estos sean amigables con el medio ambiente en las emisiones. Una medida que fue muy criticada tanto dentro de la misma Alemania como por muchos países europeos, que daba a entender que cierto poder de la industria del auto también podía incluso retrasar ciertos avances si estos no les convenía. ¿Cómo funcionaba mucho en el panorama político alemán, por ejemplo? Alemania siempre es el país que se tiene como la industria más pesada en lo que es el automotor. E incluso podemos observar aquí la Cancillería y el Parlamento alemán y cómo de manera casi estratégica se ha posicionado a lo que es BMW, Volkswagen, BDA, que es otra industria automotriz, lo más cerca posible para poder tener cierta presión ejercida sobre la política alemana respecto a las regulaciones ambientales o industriales de lo que es el vehículo. En términos muy actuales, ya en este momento, estamos entrando en una nueva etapa, lo que es la tecnología alemana Made in China. ¿En qué sentido tiene lo que acabamos de decir? Bueno, primero que nada hay que entender que la industria eléctrica ya es un cambio muy grande, tanto para fabricar como para crear. Los autos eléctricos chinos, por ejemplo, ya tienen un mercado bastante amplio en lo que es la misma China. Incluso hablamos de que ya un 49% de su mercado se compone de estos, tanto en producción como en consumo. Lo que también lleva a esto es un beneficio secundario, es que son vehículos que muchas veces son mucho más económicos que un vehículo convencional de combustible, a veces en menor tamaño, lo que lo hace también más eficientes y más fáciles de manejar. Y esto ha logrado mucho en este mercado, ya que lo hace una oferta atractiva, pese a las limitaciones y diferencias, por ejemplo, que ya vimos antes, que conlleva, por ejemplo, el tiempo de carga o incluso la duración. Se han vuelto una alternativa muy asequible y muy poderosa para las personas que tienen en vistas de adquirir un automóvil. Todas las industrias chinas que se encargan de la fabricación de vehículos, en este caso aquí tenemos unas cuantas, son bastantes. Incluso algunas tienen apoyo estatal, son empresas completamente del país de China. Y tenemos que ya en 2019 se habían vendido por lo menos 1.2 millones de vehículos de este tipo y habían exportado 100.05 millones, que nos habla de qué tan potente está entrando China en el segmento de poder finalmente establecer una industria de vehículos, una industria eléctrica.
de los mismos. Ya tenemos también aquí algo importante que es el eléctrico más vendido de China. Lo pueden encontrar incluso en cualquier página que gusten. Este ha hecho mucho ruido porque es la más grande representación de lo que debe ser un vehículo eléctrico para el mercado. Este vehículo es muy económico, es de una empresa llamada SAIC Motor, tiene un precio de $4.500. Estamos hablando de que a diferencia de incluso un Tesla, no llega ni siquiera a una cuarta parte del precio de este. El automóvil es muy compacto. La marca SAIC Motor en este caso pues es una fabricante de China, pero es estatal, impulsada por el mismo gobierno de China. Y ya de ahí tenemos que Hongwan Mini, que así es como se llama este modelo, está siendo fabricado, pues no solamente por ellos, sino que tiene también cierta inversión de lo que es la propia General Motors, que ya habíamos hablado antes que había fabricado el curioso IB1. Como conclusión tenemos que ya la industria del auto eléctrico va a ser un pilar central, súper importante para al menos 10 años. Básicamente, junto con las legislaciones e impulsos europeos, es posible que sea de aquí en 10 años la única opción disponible para compra. Pese a que sus altos costos actuales son a veces insostenibles, estamos hablando de que se habla con el paso del tiempo estos vayan reduciéndose hasta llegar a un equilibrio en el que realmente sea prácticamente más económico adquirir un auto eléctrico que uno de gasolina. Y eso se habla tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Esto va a crear cambios muy grandes en la industria, como ya vimos a nivel secundario en los reingresos que se obtenían de piezas y refacciones, hasta incluso lo que es el mercado secundario de talleres y reparaciones. Entonces, ya con esto tenemos una perspectiva de lo que es la industria del auto eléctrico actual y cómo en el pasado ya tuvo cierta influencia. Damos por concluido lo que es esta exposición. Esperemos que haya sido lo suficientemente clara.